SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Margallo, buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen Calvo, ¿cómo estás, Carmen? Muy bien. Y aquí. Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches. Aymar, ¿qué tal? Vamos a entrar ya en el análisis, en el Ágora, pero antes la última hora desde Turquía y Siria, que es terrible. Son ya más de 3.500 los muertos por los terremotos devastadores que han sacudido hoy la frontera entre los dos países, Turquía y Siria. Como digo, por lo menos 3.500 muertos, 2.310 en Turquía y 1.270 en Siria por ahora. Y en total hay más de 15.000 heridos entre los dos países. Las autoridades, lo acaba de hacer por ejemplo el presidente turco Erdogan, asumen que esta cifra de muertos va a ir a más. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, acaba de calcular que pueden ser hasta 8 veces más según sus proyecciones, conforme se vayan recuperando cuerpos bajo los escombros, porque es en lo que están ahora mismo. Las tareas de rescate siguen, pese a que ya es de noche, noche cerrada allí, y hace muchísimo frío, por debajo de los 0 grados. Este es el sonido que va a acompañar a miles de turcos esta noche, es el de las excavadoras intentando encontrar supervivientes. Muchísimas personas están pasando la noche a la intemperie porque temen meterse en sus casas y que haya nuevas réplicas que terminen de hundir edificios dañados tras los dos terremotos. Kivan Çulusoy, buenas noches. Buenas noches. Usted está ahora mismo en Estambul, pero es de Alejandreta, que es una ciudad que se encuentra en una de las zonas más afectadas por el terremoto. ¿Ha podido hablar ya con su familia? Exacto. Bueno, Alejandreta está muy cerca a Siria. Hay un golfo para simplemente fijar geográficamente. Y está en la línea tectónica que viene desde Centro Anatolia y se va hacia Israel. Y Alejandreta está en medio, digamos. Uh-huh. ¿Y ha podido hablar con su familia? ¿Tiene noticias de qué está sucediendo allí? Sí, al principio no hemos oído nada sobre Alejandreta y después noticias han empezado a venir y estamos viendo que el terremoto se afecta más o menos 10 provincias en sureste de Anatolia, cerca de Siria, y Alejandreta es una ciudad, pertenece a una de las provincias más afectadas que se llama Hatay. Antioquia, la capital de esa provincia. Y acabo de hablar con mucha gente, familiares, amigos y tal, por lo que entendió, más que 100 edificios están completamente colapsados. Todavía no ha llegado la ayuda del Estado, porque el Estado tiene una capacidad de responder a terremotos y desastres de ese tipo, pero no a 10 ciudades. Yeah. Bueno, podrían responder a un terremoto en una localidad o en 2, 3 localidades, pero este terremoto afecta 10 provincias y una amplia zona que es muy difícil de controlar. Kivan Çulusoy, gracias y mucha suerte. Gracias. Mikel Ayestarán, informa para la SER desde Turquía. Mikel, buenas noches. Buenas noches. Mikel, ahora mismo, ¿qué es lo que más preocupa? Entiendo que son las réplicas, porque se están sucediendo y, claro, someten cada X tiempo a los edificios que quedan en pie a pruebas de resistencia cuando ya no son resistentes. Son edificios muy golpeados, muy dañados por el primer terremoto.
Sí, la réplica sin duda alguna es una de los grandes temores que tienen estas miles y miles de personas que duermen a la intemperie esta noche, con la esperanza de que los servicios de rescate puedan sacar a sus seres queridos entre los escombros, ¿no? La escena se veía hoy, por ejemplo, en Gaziantep, ¿no? De mucha gente metida en sus coches con toda la ropa que habían podido coger de su casa, mirando a esos edificios, ¿no? Como dices tú, esperando esa posible réplica para salir pitando de ahí, ¿no? Son momentos de mucha angustia, de mucha incertidumbre, pero también yo creo que sobre todo de desesperación, ¿no? La gente está muy desesperada y los que han quedado, la gran prioridad sin duda alguna es sacar a los que quedan bajo los escombros, pero los que han quedado fuera también están en una situación extrema, ¿no? Con temperaturas ahora mismo bajo cero y esperando que lleguen más equipos de rescate y pidiendo también al Ministerio de Defensa que despliegue a los soldados. Hay cálculos, Miquel, de la dimensión de la tragedia. Quiero decir, estábamos diciendo 3.500 muertos por ahora contabilizados entre Turquía y Siria, pero la proyección es mucho mayor. La proyección es mucho mayor. Aquí los expertos lo decían desde primera hora. Lo que pasa que también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pues ante este tipo la magnitud de este tipo de desastres, pues poco a poco van yo creo que dosificando las informaciones, y desde luego en el lado turco sí que vamos a poder tener unos datos, yo creo, fiables. El gran agujero negro en este terremoto va a ser sin duda alguna Siria, sobre todo Idlib, donde lo que estamos viendo es totalmente diferente, ¿no? Ni hay equipos de rescate, ni hay maquinarias, ni tienen nada, ¿no? Están rescatando a la gente con sus manos entre los escombros, y allí no se espera que llegue ayuda internacional ni ningún tipo de equipo, y mucho menos que llegue ayuda del régimen sirio. Miquel, allá estarán. Gracias, Miquel. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, el mundo entero está mirando hoy a Turquía y a Siria. Son muchos los países que se están movilizando para enviar ayuda humanitaria. También España. 2 aviones fletados por el ejército han despegado esta tarde rumbo a Turquía. A bordo, medio centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencias, una treintena de efectivos del equipo de respuesta de emergencias de la Comunidad de Madrid. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la previsión es que ese avión A330 del Ejército del Aire aterrice en Turquía al filo de la 1:30 de la madrugada aproximadamente. Nada más tocar tierra, el gobierno local asignará a los 56 militares de la UME el cuadrante exacto y preciso en el que deben ayudar. La Unidad Militar de Emergencia va preparada para cualquier escenario, lo explicaba en la antena de la SER el comandante de la UME, Aurelio Soto. Una vez que estamos ya en lo que se llama el worst site, pues ya hay que valorar cuál es el contexto y ver qué medios hay que utilizar, y no descartamos ni utilizar los perros que tenemos de búsqueda de rescate o los dispositivos tecnológicos como los geófonos, cámaras telescópicas que tenemos para meter entre los escombros, o por supuesto los propios drones. La incertidumbre es máxima. Pues yo creo que hacía años que no veíamos un terremoto así, con esa capacidad de destrucción. Un escenario muy parecido al que trabajó este equipo en Haití, con esas condiciones peores climatológicas. Hay muchísima incertidumbre. El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, que ha diseñado el equipo de 35 bomberos y sanitarios del ERICAM, que también parte hasta Turquía, reconocía que sobre todo les preocupan las réplicas, por eso tienen que asegurar muy bien a los equipos de rescate para que ellos no se conviertan también en víctimas. El avión que les traslada hasta Turquía, un Airbus 400, va cargado con material de búsqueda, en concreto geófonos, también todo tipo de herramientas de rescate como radiales, gatos hidráulicos, sierras de sable, camillas y material sanitario avanzado. Gracias, Javier. Lunes 6 de febrero. Y más allá del terremoto y sus consecuencias devastadoras, el día en 2 minutos, el resto del día en 2 minutos. Isabel Villar. Día en que el PSOE ha registrado en solitario su proposición para reformar la ley del solo sí es sí. Ahora lo ampliamos. Antes en Bayona, en Pontevedra. Concentración esta tarde por la última mujer víctima de violencia machista, la octava en lo que llevamos de año. La ha matado su ex marido delante de sus 2 hijos pequeños. Y hoy ha sido el día en el que ha empezado a rodar cabezas en Renfe y Adif por el escándalo de los nuevos trenes que no caben por los túneles del norte del país. Lo había asegurado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, esta mañana. Va a haber ceses, sí. Va a haber ceses y se Y esta tarde Adif ha destituido a su jefe de inspección y tecnología, y Renfe al gerente de los trenes de Cantabria. El ministerio anuncia además una auditoría interna para investigar qué ha pasado. Y si entran en cadenaser.com verán la foto de este hombre. Salman Rushdie, que ha dado su primera entrevista tras el atentado que sufrió en agosto a manos de un fanático que lo apuñaló durante una conferencia, se la ha dado a la revista New Yorker, y en la foto que acompaña el artículo el escritor aparece con unas gafas oscuras para ocultar el ojo donde le dieron una de las 10 puñaladas. Ha perdido la visión en ese ojo y además tiene una larga cicatriz que le atraviesa la cara. Aparte de las secuelas físicas, el escritor reconoce: tengo eso que se llama trastorno de estrés postraumático. Gracias, Isabel. Y en la Contradora 25.
Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Son muy llamativas unas imágenes que se han difundido hoy que se atribuyen al momento justo anterior del terremoto de Turquía y Siria. Imágenes en las que se ve una bandada de pájaros comportarse de una forma muy, muy inusual, extraña, volando en círculos, sin ton ni son y haciendo bastante ruido. La naturaleza avisando quizá de lo que va a hacer la propia naturaleza, Javois. Con muy poca antelación. La verdad es que el vídeo pone los pelos de punta. Si ese vídeo, el de los pájaros momentos previos al terremoto, esa histeria, ese comportamiento extraño, no ayudaría mucho porque tampoco apenas hay tiempo de reacción. Y si esos pájaros efectivamente estaban haciendo eso justo antes del terremoto, tendría que ver con su capacidad para oír sonidos de muy baja intensidad, las vibraciones que viajan a través del suelo y que los pájaros detectan. No hay una evidencia constatable científicamente, aunque se sospecha que puede ser así. Los terremotos siguen siendo los desastres naturales más difíciles de predecir, y cuando se predicen no se sabe qué se está prediciendo. Por ejemplo, unos días antes del terremoto de L'Aquila, en Italia, en el año 2009, los sapos dejaron sus estanques. El fenómeno fue alucinante. Se supo después, por un estudio, que fue las tensiones en las líneas de falla del terremoto produjeron cambios químicos en las aguas subterráneas y los sapos se piraron. En otra ocasión se hizo un estudio de 3 años observando a las hormigas, que es un trabajo apasionante. Pues es un poco como cuando Estados Unidos ordenó espiar a Joaquín Almunia. Y antes del terremoto, esas hormigas salían por la noche. Pues podían ser objetivo de los depredadores. ¿Por qué? Dejaban sus casas porque ellas habían detectado antes ya cambios en los niveles de dióxido de carbono y del campo magnético de la Tierra. En fin, mucho todavía por estudiar y por investigar acerca de esto. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, chao. El Partido Socialista empieza a buscar apoyos entre los aliados tradicionales del gobierno para sacar adelante la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha registrado hoy en solitario el propio PSOE ante la falta de un acuerdo con Unidas Podemos en general y con el Ministerio de Igualdad en particular. Se había llegado a un punto común en la última semana, lo escuchamos, de qué querían hacer, qué estaban dispuestos a hacer, que era elevar las penas de cara al futuro para evitar condenas bajas. Insisto, a futuro porque lo ya revisado queda. Pero esa subida de penas, el cómo articular esa subida, es lo que ha terminado dividiendo a los socios de gobierno. El PSOE lo vincula a que exista violencia o intimidación en la agresión sexual y Unidas Podemos considera que eso ataca a la esencia de la ley porque implicaría que la víctima tuviera que demostrar que hubo esa violencia o esa intimidación. Vamos a empezar por lo que se ha registrado hoy en el Congreso, que mañana va a tener que aceptar o no el propio Congreso, la mesa del Congreso, para que se empiece a tramitar. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué cambiaría en la ley, Pedro? ¿Cómo quedaría si saliera adelante la reforma tal y como la ha planteado hoy el PSOE en el registro? La proposición de ley que ha adelantado la SER vuelve a las penas que contemplaba el anterior Código Penal en materia de delitos sexuales cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. Aquí se distingue del resto de agresiones. Penas de entre 1 y 5 años cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando la agresión sexual sea con penetración. En los supuestos en que haya agravantes, también impone las penas anteriores de entre 5 y 10 años sin penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La modificación, Aymar, también alcanza a los casos en los que la víctima sea menor. Los socialistas recuperan también en este capítulo las penas anteriores a la ley del solo sí es sí. El objetivo, dicen, es evitar efectos indeseados, pero sin tocar el consentimiento, que es el corazón de la norma. Y como digo, en lo que está ahora el PSOE es en buscar apoyos para esa reforma de la norma. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ninguno de los socios plantea la ruptura de la coalición como una opción. En todos los gobiernos de coalición hay discrepancias. Tenemos que estar aquí. Ya les gustaría, a eso que nos piden que dimitamos, que lo hiciéramos. Eso está descartado, pero ahora, para sacar adelante la propuesta que ha presentado en solitario, el PSOE necesita recabar apoyos y Podemos ya ha dicho que no van a ceder. No queremos dar ningún paso atrás. Que van a seguir peleando su posición en el Congreso. Hablaremos con el resto, que se pronunciaron en otras ocasiones los portavoces de estos grupos diciendo
que estaban dispuestos. Confía Patxi López en los socios del Ejecutivo, en el bloque de la investidura, que en otras ocasiones se ha manifestado a favor de reformar la ley. Pero Bildu estuvo este fin de semana en el acto de Podemos en apoyo a la norma y Esquerra ya ha dicho que el enfoque de justicia no les convence. Y en Podemos están utilizando eso para presionar al PSOE. A mí me haría reflexionar, como feminista, hacer una propuesta para blindar los derechos de las mujeres análoga a la que hace el Partido Popular. El PP les ha vuelto a tender hoy la mano. Seguimos pensando lo mismo, que el Gobierno tiene nuestro apoyo para corregir las chapuzas derivadas de esta ley. Pero Patxi López ha insistido en que su intención no es negociar con el Partido Popular, sino con sus socios. Con el PP, que es el que no quiere la ley, no tenemos nada que negociar. Desde luego, por parte de los socialistas seguiremos hablando. Ninguna de las partes cierra totalmente la puerta a un acuerdo, pero las posiciones siguen siendo completamente opuestas. Los socialistas defienden que esto es un ajuste técnico que no toca el corazón de la ley. Que no tocamos el artículo del consentimiento. Y Podemos insiste en todo lo contrario. Ahora mismo hay un ataque feroz al consentimiento como centro de la norma de libertad sexual. Para Igualdad, la reforma es un retroceso que va a volver a provocar un calvario probatorio para las víctimas. Un riesgo que pasa por esa vuelta al Código Penal de la manada. Y para Justicia eso es puro relato, dice la ministra Pilar Llop, que en el Gobierno construyen leyes y no relatos. Defiende además Justicia que el foco no debe estar en eso, sino en las penas y en el hecho de que ahora la ley esté castigando con más dureza un robo que una agresión. Unidas Podemos insiste en rechazar la reforma tal y como la plantea el PSOE y de hecho esta tarde Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, ha llegado a advertir de nuevas revisiones de condenas a la baja si sale adelante la reforma impulsada por el PSOE. Lo que he leído en la proposición de ley puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado, pero no voy a dar detalles para no dar ideas y desde luego lo que no se puede permitir el Gobierno es dar la mínima opción a que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones. Pedro, ¿en qué se basa Unidas Podemos para advertir de esa nueva hipotética ola de revisiones si sale adelante la reforma del PSOE? Pues, Aimar, vamos a tratar de explicarlo. Dice el PSOE que para evitar efectos indeseados, rebajas de condena, hay que regular el derecho transitorio en esta proposición de ley y recoge que se aplicará la ley más favorable, pero que si la pena cabe con la nueva regulación se mantendrá. ¿Cuál es el problema? Que la ley del solo sí es sí no reguló el derecho transitorio porque el Código Penal ya incluye esta misma previsión en una disposición adicional que, dicen desde Unidas Podemos, ha servido de base a jueces y tribunales para mantener las condenas. Si ahora se incluye una disposición transitoria como la que proponen los socialistas, sería como reconocer que no valía con la previsión del Código Penal, que hacía falta una específica en la propia reforma, con lo que todos aquellos condenados a los que se les rechazó la revisión pueden volver a pedirla. Pedro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y como digo, la primera prueba parlamentaria de esta reforma será mañana, porque la mesa del Congreso tiene que calificarla, que es, como se llama, aceptarla, digamos. Es el primer paso para tramitar esta reforma. No se esperan sorpresas, pero Margallo, si por ti fuera, ¿el PP lo apoyaría? Absolutamente, lo hemos dicho desde el primer momento. Hay ya 400 personas que se han beneficiado de esta ley y varios que han sido excarcelados, y todo lo que se le ha ocurrido a Igualdad es repartir pulseras para proteger a las mujeres de aquellos señores que han sido beneficiados por esta ley. Es decir, a nosotros nos parece que las decisiones hay que apoyarlas, como dicen los ingleses, en sus méritos, y corregir un error que ha producido la rebaja de penas a agresores sexuales nos parece que es de sentido común, vamos, y de justicia, si es lo que se trata, de proteger a las mujeres. Calvo. Yo creo que estamos delante de una situación que, al margen del argot político, es de sentido común. Esta es una ley necesaria. Esta es una ley que coloca a nuestro país en un espacio importantísimo de protección de la libertad sexual de las mujeres. Y aborda nada más y nada menos que juridificar el consentimiento de las relaciones, que ha tenido un efecto indeseado, que ha provocado un desasosiego enorme en las víctimas, que han visto cómo se les mejoraba la situación de condena a quienes cometieron esos delitos, y que por ende ha alarmado a una sociedad que no entiende que una ley absolutamente necesaria, bien intencionada, haya producido esta circunstancia. ¿Qué tiene que hacer la política? Reaccionar. Porque el problema no somos nosotros.
No me refiero a nosotros tres. El problema no somos quienes estamos en los cargos públicos, ni siquiera los dos partidos que forman parte del gobierno de coalición. El problema está ahí fuera, que es lo que importa. La política no se puede estar asfixiando en su microclima interno, que pareciera que hay que comprarse un tratado para leer 7 niveles del problema. El problema es que tenemos que mandar un mensaje que diga: el consentimiento es el núcleo fundamental de la libertad que se protege, pero no podemos rebajar penas que escandalizan a una sociedad en delitos tan graves que, como yo dije el lunes pasado, no remiten, sino que se están ensanchando en la práctica nefasta de quienes piensan que las mujeres estamos a su disposición. Y esto es lo que hay, y hacerlo es responsable. Y yo espero que se acabe encontrando un acuerdo en los partidos que apoyan la acción de gobierno, porque eso es lo razonable. Y yo creo que todo lo demás es que es secundario e importa menos. Creo que la propuesta que hay en lo alto de la mesa, para no abundar mucho en cuestiones técnicas, no deja de hacer una cosa que conviene que esta noche la reflexionemos. Este delito, como otro cualquiera, entra dentro del procedimiento garantista que nuestro país tiene. Y ese procedimiento garantista de pruebas de cuando se comete un delito pasa por el derecho fundamental también a la presunción de inocencia, es decir, que opera como los demás delitos, no puede estar en una isla diferente. Por eso yo creo que la propuesta que estamos haciendo los socialistas lo que viene a decir es: no rebajamos condena, por supuesto que no se toca el consentimiento, porque esa, digamos, es la centralidad de la existencia de esta ley, pero no queremos dejar tampoco al albur del que juzga simplemente un mecanismo de agravante, sino que creamos un subtipo que obligue sí o sí a condenar con las garantías probatorias que el Estado de Derecho español tiene, en la búsqueda única y última de proteger a la víctima cuando lo haya sido. Es que no hay más, y habrá que encontrar una salida y un acuerdo, y los ciudadanos tienen que ver que la política está para esto, y que lo dije el lunes pasado y lo repito, es que tiene mucha nobleza reconocer una realidad que ha tenido una deriva que no le habría gustado a ninguno de los dos partidos, desde luego a las mujeres no. Pero voy a añadir algo más. Todo tiene un lado que merece también un análisis más profundo. También ha llegado ya la hora, en las democracias, y en la mía también, en la de mi país también, donde los temas de las mujeres se convierten en temas capitales de debate, en temas importantísimos, en temas absolutamente de Estado. También esto merece la pena que lo analicemos, porque no hace más de 15 o 20 años nuestros asuntos es que no existían prácticamente. Así que tenemos un gran asunto en el que las mujeres queremos sentirnos más protegidas. Iglesias. Varias cosas. Lo primero, yo sospecho que los oyentes de la SER son lo suficientemente astutos como para estar pensando que si la propuesta del PSOE la apoya con pasión el PP, pero no la apoya ni Podemos, ni Esquerra Republicana, ni Bildu, aquí tiene que haber algo extraño. Un primer comentario a propósito de las pulseras que despreciaba Margallo. En el año 2009 había 153, hoy hay 3.000. En 15 años ni una sola mujer con pulsera ha sido asesinada. Así que yo creo que hay que respetar un poco más lo que representan las pulseras. ¿El sistema que propone el Partido Socialista es volver al sistema penal de la manada? Sí. Y esto hace que la afirmación según la cual la propuesta del PSOE no toca el consentimiento sea un relato falso. Y puedo explicar por qué en 30 segundos. La legislación anterior, la legislación de la manada, distinguía entre agresión sexual con violencia e intimidación y abuso sexual sin violencia. Esta simplemente les cambia el nombre. Habla de agresión con violencia y agresión sin violencia con exactamente el mismo tipo de penas. ¿Qué quiere esto decir? Que con esta nueva propuesta podríamos volver a tener una sentencia idéntica a la de la manada y un monto particular idéntico al de la manada. Y que a las mujeres se les obligue pues a demostrar que han tratado de cerrar las piernas, que los desgarros vaginales vuelvan a ser un elemento determinante para que los jueces aprecien que hay una agresión sexual con violencia. Claro que toca el sistema del consentimiento. Lo que estaba proponiendo el Ministerio de Igualdad es convirtamos esto en un agravante, pero entendamos
digamos que lo que define una agresión con violencia tiene que ver con el consentimiento. Pondré un ejemplo que todo el mundo va a entender. ¿Qué pasa con las agresiones sexuales a niños? Casi nunca hay lo que los jueces llaman violencia o intimidación, porque los niños no pueden ni siquiera resistirse. Vamos a pedir a los niños que cierren las piernas, vamos a pedir a los niños que pataleen o que se enfrenten a su agresor. Y sin embargo, con este sistema penal de la manada, ¿qué ocurre si un profesor viola a su alumna de 13 años? Que con este esquema dirían, ¡ay, esa agresión sin violencia! Porque no hay signos de violencia o intimidación, porque no hay desgarro anal o vaginal o no se ha resistido el menor. Lo que habría que hacer es poner en valor los datos que disteis en la SER, que la mayor parte de los jueces de este país sí estaban aplicando la norma bien, y que hay que dejar respirar la norma, y que hay que tener memoria y recordar que cuando en este país se hizo la ley de violencia de género, se batió el récord de cuestiones de inconstitucionalidad porque hay muchos jueces machistas. Alguien dirá, Podemos está diciendo que todos los jueces son machistas. Hombre, todos no, pero unos cuantos sí, y basta leer la sentencia de la manada y el voto particular del señor con barba para ver que una parte de la judicatura, claro que es machista y está muy molesta con que hayan sido las movilizaciones sociales las que hayan informado esta ley. Yo creo que sería un profundo error volver al sistema penal de la manada, que efectivamente, al distinguir entre una agresión con violencia y otra sin violencia, se haga el relato que se haga por parte del Ministerio de Justicia, se está dejando de lado el nuevo paradigma del consentimiento. Venga, dejo la mesa abierta, Margallo. Vamos a ver, yo creo que el caso es lo suficientemente serio y llevamos todos haciendo lo posible para proteger a las mujeres, desde el primer plan de acción contra la violencia doméstica que hizo José María Aznar, desde el segundo, todos los partidos hemos estado en eso. La tramitación de esta ley ha sido toda un desastre. Me explico. Cuando un anteproyecto de ley es informado por la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado del Departamento anunció que esto se podía pasar. En la Comisión Delegada de Secretarios de Estado y Subsecretarios se dijo que esto podía pasar. Y en el Consejo de Ministros hay 3 magistrados que dijeron que esto podía pasar. Hubo de los informes preceptivos que hay que pedir a los órganos consultivos obligatoriamente, 22 de 71 que dijeron que esto podía pasar, que se iba a aplicar la retroactividad de la ley y que se iban a beneficiar muchos agresores sexuales. Y hubo 17 consultas a organismos especializados en este tema que dijeron lo mismo. Entre los informes estaban nada menos que el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos, etcétera. Y en una discusión que tuvimos aquí, Pablo Iglesias dijo que la Fiscalía había dicho que había que interpretar la ley en la forma que decía el Ministerio de Igualdad y que los jueces iban necesariamente a coger ese criterio. Aplazamos la discusión, dije volveremos a hablar de este tema. El Supremo en el caso Arandina lo aprueba con 5 jueces, con 2 jueces muy conocidas en el mundo del feminismo. De los 17 tribunales de Superior de Justicia, 13 dicen que la ley tenía efecto retroactivo y 30 audiencias nacionales dicen que la ley tenía efecto retroactivo. Y ha habido que han tenido que sonar todas las alarmas y que 400 desalmados que han cometido agresiones sexuales estén en la calle para que se empiece a pensar cómo se rectifica. Me decías que si nosotros lo apoyamos, claro, lo diga quien lo diga, como apoyamos al PSOE, pues si dice que la ley de la gravedad sigue vigente. Y el artículo 2 es del Código Penal, que dice que las leyes que beneficien al reo tendrán efecto retroactivo, aunque haya sentencia firme y estén cumpliendo condena. Y eso no había quien lo modificase. Y respecto al consentimiento, es obvio que el consentimiento es el centro. Aquí lo que estamos hablando es de actos sexuales no consentidos. Y eso está en el artículo 36 del Convenio de Estambul, que yo llevé al Consejo para ratificar. La penetración no consentida, los demás actos de carácter sexual no consentidos, el hecho de obligar a otra persona a realizar actos de carácter sexual no consentido. Y luego dice, el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona, considerado en el contexto de las condiciones circundantes. Y esto es vinculante para España y para todos los jueces. Que haya un juez que dicte una sentencia que es errónea no quiere decir
que la doctrina que sostenga es la buena. La mayoritaria, insisto, Supremo, con Ana Ferrer y Susana Polo. Los 13 tribunales superiores de justicia, 30 audiencias nacionales han dicho eso. Y el resultado, 400 en la calle. Y el problema es que haya que poner pulseras para proteger a las mujeres de unos señores que tenían que estar en la cárcel. Esas pulseras sobraban si se hubiese aplicado la ley con razonabilidad y se hubiesen afirmado este tema. Y creo que Carmen Calvo sabe de qué estoy hablando. 400 y algo beneficiados, claro, de manera inaceptable para muchísima gente en delitos tan graves contra las mujeres y contra nuestra libertad sexual. ¿Eso existe o no? Es que este asunto es suficientemente serio como para que nadie piense que la cosa va de cómo se comunica, sino de lo que está ocurriendo y de lo que hay que evitar que ocurra. Yo, que además, como mujer y como una mujer que lleva toda su vida en esto y formo parte además de muchísimas mujeres que llevamos toda la vida intentando que la política nos responda, me parece que hay fórmulas de abordaje que no se pueden aceptar fácilmente. Las cuestiones de inconstitucionalidad cuando entra la ley del 2004 no tienen nada que ver con la aplicación de esta ley en las correspondientes situaciones en las que se ha excarcelado. Decir eso, lo digo muchos lunes por respeto a nuestros oyentes, que por cierto, por todos los lados que vas te encuentras a alguien que nos oye, los saludo a todos y les agradezco. Eso está muy bien. Muchísimo que nos sigan tanto. Por respeto a ellos no hay que confundirlos con esto. La cuestión de inconstitucionalidad se produce antes de que el juez se pronuncie y tiene una duda de aplicación. Aquí no ha habido duda de aplicación, aquí ha habido una puerta jurídica que ha permitido una aplicación que no nos habría gustado a nadie. Yo estoy absolutamente convencido que a la primera persona que no le ha gustado que esto haya ocurrido es a la propia ministra de Igualdad. Absolutamente convencida estoy. Y a esto hay que dar respuesta. Porque no ocurre nada extraño, ocurre que eso tiene que ser mucho más importante que nuestras cosas. Y por eso yo estoy segura que la reforma que ha propuesto mi partido va a salir adelante. Va a salir adelante, porque, repito, entra dentro del procedimiento penal español, que es mucho más grande que este delito en concreto y que la importancia que esta ley tiene, porque juega con todos los mecanismos de pena, de circunstancia, de lo que un juez aprecia. Y dicho esto, a mí me parece que es absolutamente importante que no vayamos a convertir una situación de esta naturaleza en un pulso, porque esto no tiene un pulso, esto solo tiene una salida, y es que pro futuro no se beneficien con menores penas quienes cometen este tipo de delitos que además, repito, no remiten, sino que cada año tenemos más. Y como ese es un objetivo tan necesario, tan defendible, tan legítimo de la política, yo todo lo demás es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo porque nosotros los socialistas hemos salido a decir que esa era una ley importante del conjunto del gobierno y que era una ley que además toca muchas cosas muy importantes que, como desgraciadamente está ocurrido, no las estamos contando, pero le da una oportunidad a las víctimas en el camino en el que tienen que iniciar la denuncia, etcétera, etcétera, espectacular para defenderla de todas. ¿Dónde está el problema si tenemos un asunto puntual en el que todos estamos de acuerdo que no queremos menos condenas para asuntos tan graves? ¿Dónde está el problema para encontrar una salida técnica en la que siempre se pueden discutir un elemento o dos de ajuste? No volvemos al derecho penal que teníamos en la manada, no es verdad, porque el consentimiento, que es la pieza que estábamos buscando todas las mujeres del mundo, desde luego en Europa lo estábamos buscando, y hay que decir algo muy importante, que es que hay cosas que para el derecho son muy difíciles. Para el derecho hay cosas que son muy difíciles. Por ejemplo, juridificar el consentimiento es difícil. Hoy hay un artículo es en el muy País sobre ese difícil. tema. Los alemanes tuvieron unas dificultades enormes. Quiero decir con esto
que nos ha pasado algo que en otros países, cuando se hacen estos avances en derecho, y además voy a decir por qué ocurren estas cosas. Porque el derecho viene de una tradición absolutamente machista y misógina y patriarcal, donde la referencia era un varón. Y cuando las mujeres somos referencia en las normas, se producen muchas modificaciones de profundidad muy grande. Tan grande como que el consentimiento en este tipo de situaciones fundamentalmente es contra nosotras, porque a nosotras se nos puede violar desgraciadamente con mucha facilidad. Y todo esto es una conmoción jurídica también, porque no somos un poco más humildes y entendemos que todo lo que está incorporando el derecho para atendernos a las mujeres requiere también un poquito más de respeto y de consideración. Pues es que yo creo que la reforma que hemos planteado los socialistas va a salir adelante porque tiene una intención absolutamente sana y completamente conectada con lo que la calle está diciendo todos los días. Y yo creo que además Victoria Rosell, Vicky, no debería de adentrarse por ese camino, porque el derecho transitorio que hay que hacer ahí es también muy importante para que los jueces y las juezas lo acaten. Venga. Creo que no es buena idea en unos días en los que tenemos que encontrar un acuerdo porque esta reforma va a salir adelante. Iglesias. La primera cuestión. Es verdad que lo de 2004 con la ley de violencia de género era muy distinto. De hecho, fue muchísimo peor. Entonces el problema no era que algunos salieran de la cárcel antes. El problema es que no había sentencia. Cada vez que se presentaba una cuestión de inconstitucionalidad, no había sentencia. Y en el caso del aumento en un 160% de los sobreseimientos, lo que ocurría es que jueces machistas de este país permitían a maltratadores irse de rositas. Tanto es así que 4 años después, en el año 2008, la ministra Viviana Ido pedía a esos jueces que, por favor, tuvieran la decencia de aplicar la ley para que al menos hubiera sentencia. Hubo cientos de mujeres desprotegidas. Lo que ocurrió en 2004 y Zapatero no cambió la ley era muchísimo más grave que lo que está ocurriendo ahora. Hagamos un poco de memoria. ¿Por qué se hace la ley del solo sí es sí centrada en el consentimiento? Porque buena parte de los jueces no apreciaban violencia e intimidación. ¿Qué es lo que ocurre a la mayor parte de las mujeres y lo que me ocurriría a mí si me violaran? Pues que te quedas paralizado y no puedes oponer resistencia. Y entonces te encuentras sentencias como las de La Manada. Y entonces ocurre que miles de mujeres salen a las calles y dicen, oiga usted no me puede exigir que me desgarren la vagina o el ano o que me tenga que pelear con un agresor. Y eso es lo que cambia el paradigma de la ley solo sí es sí. Con la nueva norma, aunque se repita la mentira de que no se toca el consentimiento, claro que se toca, porque es exactamente igual que la norma anterior. La prueba de que es exactamente igual que la norma anterior es que la apoya el PP y no la apoya la izquierda. Si antes había agresión sexual con violencia e intimidación... No me interrumpas, Margallo, que yo no te... Me parece muy bien que estés de mí hasta las narices. Señores, vamos a bajar el tono, por favor. Pues os pido a los tres que bajemos el tono y que volvamos de ese tema luego. Os pido a los tres que bajemos el tono, volvamos al tono del ágora y al tono del respeto. Tenía la palabra Pablo Iglesias y va a terminar su intervención. Gracias, Aymar, pero tampoco puede ser equidistancia que a uno le insulten aquí y uno se tenga que callar. Pero si tú vas insultado en la base personalmente. Bueno, pues vas a los tribunales y consideras que te he insultado personalmente. El siguiente elemento. Con la norma actual, con la norma que propone el Partido Socialista, se vuelve exactamente al modelo anterior. Se le cambia simplemente el nombre. Si antes había agresión sexual con violencia e intimidación y abuso sexual sin violencia, ahora hay agresión con violencia y sin violencia. Es exactamente volver al paradigma anterior. Y luego hay otra prueba. ¿Quién ha redactado cada ley? La ley del solo sí es sí la redacta no solamente Vicky Rosell, María Naredo y otras juristas. Ahí está Juan Carlos Campo, que es el que hace el diseño de las penas y que está de acuerdo con esta reforma. ¿Quién redacta la propuesta de justicia? La redacta un señor que se llama Francisco Javier Álvarez García, que dijo en 2002, cito literal, con esta norma del solo sí es sí queda prohibido acercarse a la propia pareja por la noche mientras está dormida, abrazarla y acariciarla. Es un machirulo de libro, el que ha redactado la propuesta y que dijo, cito literal, que eso del consentimiento era un teatro, aparte de otras lindezas que se permitió en Twitter. ¿Alguien puede creer que una norma redactada por un machista, acreditado por sus mensajes en Twitter, que despreciaba la ley del solo sí es sí, respeta que el consentimiento siga en el centro? Es mentira, es mentira.
La ley del solo sí es sí implicaba avances y lo que ha habido es una resistencia indecente por la misma derecha judicial que en este país ha resistido a todas las normas feministas. Y se ha hecho un despliegue de mentiras, de decir, no, es que estas chicas del Ministerio de Justicia son muy jóvenes y no saben hacer leyes. Pero si fue el ministro de Justicia, que en la actualidad forma parte del Tribunal Constitucional, quien establece la gradación de penas, si salió el presidente del gobierno a defender la ley, lo que no puede ser es que cuando la derecha judicial y la derecha mediática te ataca, te tiemblen las piernas, hagas una ley que solo le gusta al PP y encima digas que no, que el consentimiento sigue exactamente igual, como si la gente fuera idiota. La oposición de Unidas Podemos a esta reforma que ha registrado hoy el PSOE llega al punto de votar en contra de su toma en consideración. Yo no soy portavoz de Unidas Podemos, eso se lo preguntas a Unidas Podemos, pero vamos, creo que hay elementos de sobra para que te contesten a esta pregunta, pero eso no me toca hacerlo a mí. Sí, yo, déjame, José Manuel, sí, si no te importa. Las mujeres exigimos un poco más de respeto para este debate. La inmensa mayoría de las mujeres de este país, de cualquier país del mundo, somos ciudadanas, pagadoras de impuestos, trabajadoras, mujeres libres. Estamos hartas de la casilla de la víctima y de que se regodeen tanto con nuestras cosas casi a niveles escatológicos. Un poco de respeto para este debate. Porque la única realidad de este debate a estas horas es que hay 400 que deberían de estar en la cárcel todavía. Esa es la verdad. Así que menos culebrón. Porque esto tiene un lado técnico jurídico que la gente que no oye no se va a comprar mañana un libro de derecho penal y otro de procesal para saber esto. Hay jueces de todo tipo. Y los jueces tienen entregado por la Constitución el mandato de interpretar la ley. Y ya quisiéramos, desde luego yo como mujer feminista y como socialista, ya me gustaría a mí que la interpretaran siempre como a mí me cuadra. Pero vale. Lo que tiene que hacer ahora mismo el legislador y lo que tiene que hacer ahora mismo mi partido, que es lo que está haciendo, es intentar resolver esta situación. Y no es de recibo. Es que no es de recibo un relato de esa naturaleza, que es que mi partido, aparte de que va a cumplir pronto siglo y medio en este país, que será por algo, se echa entre pecho y espalda todas las grandes leyes de igualdad, y en algunos casos en solitario. Así que no, que vamos a empezar a exigir a las mujeres un poco de respeto con nuestras cosas, que a ver si va a parecer esto un asunto casi de pornografía, que no, que queremos una ley que vuelva a unas penas absolutamente equilibradas con el tipo de delito que significa mirar que yo soy una mujer y que no me atrevo a decir aquí algunas cosas por respeto a mí y a todas las mías. Yo sé perfectamente lo que es para una mujer que la violen y lo que eso significa en el destrozo de su vida, pero no me voy a recrear en cosas que no tocan. Venga. Y sé perfectamente, porque los datos cantan y los datos internacionales cantan de la inmensa mayoría de mujeres en el mundo que se ha sentido alguna vez violentada sexualmente. Que no va de eso, que va de mejorar una situación que no habríamos querido que se produjera. Y desde luego no es argumento. Y mi partido lo ha dicho mi portavoz. No vamos a negociar nada con el Partido Popular, que el Partido Popular haga lo que considere en conciencia oportuno. Pero desde luego en un asunto tan grave como este no es argumento. Si lo va a negociar con el Partido Popular, ya todo esto está descalificado. Porque aquí lo único que hay que calificar es el dolor que tienen esas mujeres cuando han visto mejoradas las condenas esos individuos, que eso no ocurra, y sacar adelante una buena ley, porque si ponemos otra cosa en lo alto de la mesa, no nos está doliendo de verdad lo principal, Margallo, que son las mujeres. Lo que mi partido no ha hecho nada en este tema, lo vuelvo a repetir, el primer de acción contra la violencia doméstica es de andar. El segundo también lo es. El Observatorio contra la Violencia Doméstica es de andar. En la Orden de Protección desde 2003 de andar. La Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004 de andar. El Convenio de Estambul en 2014 nosotros. Y en 2015 incluimos medidas para incluir a los menores que le preocupaban a Pablo. En 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que planteó mi gobierno. Luego la matización de que el PSOE lo ha hecho en solitario lo corregimos. No, José Manuel, discúlpame que no te quiero interrumpir, quiero decir... No, pues no me interrumpas. Vosotros habéis recurrido a nuestras leyes de igualdad
toda al Constitucional y esto, hemos sentido en muchas ocasiones que tirábamos solos. Lo que he dicho es verdad. Segundo, ya de machismo desde Podemos estoy hasta las narices. Es decir, yo no fui el que dije que quería azotar a Mariló Montero hasta que sangrase. Y yo no fui el que dije que las mujeres violentas no eran Ana Botella. No, es que llevas una temporada con infamias en televisión absolutamente intolerables. Nos ha llamado en un programa de La Base que corruptos de mierda, que nos tenían que meter policías en la cama y darnos droga, porque todos nosotros con nombres y apellidos éramos muy... Y luego dice, esto es una broma. Mira, no es una broma. Yo te voy a decir mi ejemplo personal. Yo tengo 2 carreras, soy técnico fiscal del Estado, graduado en Harvard, y vine a perder dinero para ser ministro. 10 veces me pagaban en otro lado. Y mi mujer, que iba a ir a Red Eléctrica, no llevada por Folgado, no fue porque me pareció que la política no son bienes gananciales. Y no me cambié de vivienda, no me vine de Vallecas a Galapagar o a donde estés. O sea que ya es decir, he estado a punto de no venir porque lo que he oído en La Base es de juzgado de guardia. Corruptos de mierda, droga, no sé qué, bueno, espantoso. Segundo, Pongamos los cortes, estás mintiendo. Venga, señores, vamos que estoy mintiendo, lo tengo aquí. Pero, Aymar, pero es que esta es que lo tengo aquí. Pero pon el corte. Aymar, perdona, no puede ser equidistante. O sea, está ensuciando el debate. En el Ágora no discutimos así. Y este caballero está ensuciando el debate y tú dices, señores, volvamos al tono del Ágora. No puedes consentir, Aymar, que se ensucie el debate del Ágora, que es lo que marca este debate, que diferencia buena parte de lo que ocurre en las televisiones diciendo, señores, con nombres y apellidos. Vamos a ver, yo no me voy a cansar de pediros. Y yo mismo. Margallo, yo no me voy a cansar de pediros que, por muy encontradas que sean las posiciones en los temas y por muy crispado que esté el debate fuera de este estudio, no traigamos... Margallo, por favor, déjame que estoy hablando yo ahora mismo. Y esto se ha cometido un error que hay que rectificar. Margallo, para que esto siga siendo lo que entre todos quedamos que fuera, para que esto siga siendo lo que entre todos quedamos que fuera, que es un foro de debate sereno y reposado, sin regartes cortos, que permitan el intercambio de argumentos, os pido por favor que avancemos. Todo es machismo. Hora 25, seguimos. Son las 11 menos 10 de la noche, las 10 menos 10 en Canarias. Señores, por favor, quiero preguntaros por la operación que prepara Vox de una moción de censura con Ramón Tamames como candidato a la presidencia. Tamames, 89 años, figura importantísima en la lucha contra la dictadura de Franco, en la legalización del PC, y que ahora llamativamente parece ver trazas de dictadura en el gobierno actual, o por lo menos parece dispuesto a sacrificar su prestigio en favor de un proyecto político que sí se refiere al gobierno actual como el peor en los últimos 80 años, incluyendo la dictadura. Iglesias, empiezo por ti. Bueno, me he quedado con un turno de intervención menos en la por eso empiezo por ti ahora. Debate, y aclaro 2 cosas. Lo que tanto ha ofendido a Margallo, y celebro que escuche La Base para que todo el mundo la entienda. Ha ocurrido un escándalo de una infiltración policial en un colectivo legal de Cataluña. En esa infiltración policial, un agente del Cuerpo Nacional de Policía mantiene sexo con varias mujeres, engañándolas, diciéndoles que no era policía, para obtener información. 5 mujeres le han denunciado por agresión sexual. Y según informa La Directa, un medio de comunicación de Cataluña, habría ofrecido drogas a varios miembros de este colectivo legal, un colectivo vecinal, en el que nadie ha sido acusado de ningún tipo de delito. Este escándalo, que no ha aparecido en muchos medios de comunicación, hace que yo haga la siguiente broma. Imagínense ustedes qué ocurriría si resulta que la Policía Nacional, para investigar presuntos delitos en el Partido Popular, infiltra agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil y les sugiere que mantengan relaciones sexuales con dirigentes del Partido Popular, como Margallo, como Ayuso, como Pablo Casado o como Feijóo. Se imaginan, para perseguir la corrupción del PP. Yo no digo corruptos de mierda. Y ahora ponemos el vídeo. Y corrupción en el PP ha habido muchas. E imaginen además que les venden drogas. Y ahí hago la broma que seguro que como son de derecha son muy viciosos. Precisamente el escándalo que a ti te genera te debería hacer condenar que se puede infiltrar a un colectivo político legal y que un agente que nos representa a todos los ciudadanos pueda engañar a mujeres para mantener relaciones sexuales. Lo haya hecho el gobierno que lo haya hecho, es un maldito escándalo. Y precisamente que reaccionéis así ante el hecho de que alguien ironice sobre el escándalo que supondría que se infiltrara a una organización que, hombre, más delitos que ese colectivo vecinal de Barcelona ha cometido. Y basta ver los exministros del Partido Popular que han acabado entre rejas y los sumarios y el nombre de M. Rajoy. Creo que es perfectamente legítimo ironizar cuando se está produciendo una violación de derechos civiles como esa y nadie cuenta nada. Y para terminar,
opinar con respecto a la ley. Yo creo que es muy difícil afirmar que no se toca el consentimiento cuando se hace exactamente un diseño que nos vuelve al modelo penal de la manada. Si antes había agresión con violencia e intimidación y abuso sexual sin violencia y ahora se establecen los tipos exactamente igual, volvemos a un modelo en el que el 90% de las mujeres no denuncian las agresiones sexuales y la mayor parte de los agresores sexuales se van de rositas porque las mujeres no saben si les van a creer. Por eso se hizo la ley del solo sí es sí, y por eso no se entiende que el mismo partido cuyo ministro de Justicia y actual miembro del Tribunal Constitucional hizo el diseño de penas, cuyo presidente del gobierno elogió la ley, después de una campaña de mentiras de la derecha mediática y una campaña de hostigamiento al gobierno por parte de la derecha judicial, le tiemblen las piernas y haga una reforma con un redactor que es un machista declarado que solamente le gusta al Partido Popular. Aclarado queda el asunto del vídeo. Es verdad que Pablo ha tenido una intervención menos sobre este asunto y ahora os pido, por respeto al formato, por respeto a los oyentes, incluso por respeto a mí, que avancemos y que entremos en el tema que os he planteado, que es la Operación Tamames. Pablo, como te he dicho, empiezo por ti, que has sido el último en intervenir por primera vez en el otro asunto. Operación Tamames, centrémonos en esto. Pues me parece una lástima y una falta de respeto por parte del señor Tamames a todos los militantes del Partido Comunista que se jugaron la vida y se jugaron la libertad para traer la democracia en este país. Creo que todo el mundo tiene que tener al menos respeto por su biografía, aunque uno cambie de ideas, aunque uno piense de otra manera. Alguien que ha tenido el carné del Partido Comunista, alguien que ha militado en un partido que se lo jugó todo, que se jugó la libertad de sus militantes, que es el partido con menos años de historia que el PSOE, pero que luchó muchísimo más que el PSOE y que ningún partido en este país por traer la democracia, y lo pagaron con su vida y con la cárcel muchísimos militantes. Creo que es algo enormemente triste para miles de viejos militantes comunistas ver a uno de sus antiguos dirigentes presentándose a esta pantomima de la ultraderecha. Calvo, ¿cómo lo ves? A ver, un poquito de humildad y que nos llevamos siempre la razón, está muy bien en la vida, está también bien en la política, y si a alguien no le tiemblan las piernas, que lo sé yo, es a Pedro Sánchez. Y dicho esto, yo me lo tomo casi porque vamos a entrar en el carnaval, ¿no? Estamos ya haciendo los ensayos de carnaval, ¿no? En Cádiz están ya a tope. Porque lo de plantear una segunda moción de censura cuando sabes que no tienes apoyos para sacarla adelante, que es una de las cuestiones importantísimas de esa figura jurídica, en fin, que la puedes poner para perderla, como es lógico, pero que, en fin, provoca un debate importante, etcétera, etcétera, sabiendo de antemano que no va a tener apoyos para sacarla. Y te busca, pienso un poco lo que decía Pablo también, en relación a la figura de Ramón Tamames, ¿no? Así que me parece un poco rayando lo esperpéntico casi, porque, repito, estamos en carnaval y estarán haciendo algún ensayo, porque que Ramón Tamames haya comprado esa idea absolutamente demencial del riesgo de la democracia española que vende el fascismo español, en fin, los comentarios políticos se te quedan cortos. Tendrías que entrar en otro tipo de comentarios de los que yo soy incapaz por razón de estética y de elegancia en la política, pero claro, completamente inentendible que un prócer importante del comunismo español acabe abanderando la locura del fascismo español, porque aquí hemos entrado ya prácticamente con las trompetas del apocalipsis en el desmonte de la democracia española. Repito que se explica porque estamos en febrero y en febrero está la gente ensayando el carnaval y un día será la final en el Falla, que prácticamente se va a parecer mucho a esto. Margallo. Vamos a ver, yo quisiera explicar, por respeto a los oyentes, que creo que hemos vuelto a la senda de la cordialidad. Es decir, una moción de censura en España es una moción constructiva. Hay un diputado que se sube a la tribuna y dice por qué el gobierno que está en este momento rigiendo España debe ser sustituido por otro. Cuando ha explicado eso, sube otro señor que es el que pretende sustituir a ese gobierno. Y aquí esto se va a hacer a la inversa. Ramón Tamames ha dicho que él no es de Vox, que no tiene nada que ver con Vox, y que él lo que quiere es denunciar al gobierno actual. Punto. No hacer un programa de gobierno. Entonces yo espero que el diputado que suba en el primer acto, alterando lo que es la esencia de la moción de censura, nos explique cuál es el problema de Vox.
qué opinan del cambio climático, cómo se corrige la inmigración irregular, qué pasa con la violencia de género, qué quieren hacer si suprimen las autonomías, qué hacen en Europa. Eso, entonces, vamos a invertir los papeles, pero a ver si sacamos algo productivo. Y Vox siempre acude al socorro del gobierno. Es decir, hay una norma elemental en política, a mí me la enseñó Pío Cabanillas: cuando tu adversario se está equivocando, no le distraigas, déjale que siga. Y ahora que se estaban peleando las dos almas del gobierno por la ley de sí es sí, hombre, déjales que sigan, no vengas tú a que voten todos juntos otra vez a Pedro Sánchez y que vuelvan a hacer un abrazo de... Pero José Manuel, para reírnos un rato, no le des tu idea a Vox. No, que seguro que no nos oyen, pero bueno, no se las des tú. Gente del PP empieza a oírlo, ¿Qué? Gente del PP empieza Oye, a oír nos oye este muchísima programa, gente. No, yo no es todos. por nada, pero no, es yo que por yo lo que veo voy a muchas conferencias, y se me acerca la gente, oye, y por la tuyo calle, no hay duda. No, hombre, oye, y me dice la gente, prisa, Carmen, los lunes te oímos. Digo, ostras, esto... A ver, que oyentes de la 25 hay por un los tubo. lunes te oímos, Eso lo dice el EGM. Hora 25. Aimar Bretos. Seguimos en el Ágora con Pablo Iglesias, con Carmen Calvo, con José Manuel García Margallo. Es verdad que la reforma de la ley del solo sí se ha llevado por delante en la última semana prácticamente todo lo demás de la actualidad, incluidos los efectos de la cumbre bilateral España-Marruecos. Y quiero preguntaros por los frutos y consecuencias de la cumbre, tanto en cuanto al contenido de la cumbre como los símbolos que la han rodeado, sobre todo el hecho de que Mohamed VI no recibiera al presidente Pedro Sánchez porque no estaba en el país. Calvo, empiezo por ti. A ver, yo creo que todos deberíamos de tener un plus de prudencia, dada la importancia de las relaciones de nuestro país con Marruecos, ¿no? Y todas las circunstancias de vecindad que tenemos y cómo afecta a Ceuta y a Melilla, nuestras ciudades, a Canarias, al Estrecho. Yo creo que no es cualquier situación para hacer declaraciones alegres. Un día aquí y fuera de antena hicimos un comentario, hablábamos, como solemos hacer, acerca de algunas de estas circunstancias. El rey de Marruecos ya, se ha dicho públicamente, no estaba allí, cosa que sabía perfectamente el gobierno español, porque en esas bilaterales además el rey no participan los gobiernos. Y el presidente del gobierno entiende y hace bien que él tenía que encabezar con el primer ministro marroquí una reunión que ha costado mucho tiempo organizarla, entre otras razones porque ha ocurrido toda la pandemia, todos los años de la pandemia, y porque resulta capital, pero no solamente ya por razones de seguridad, sino también por razones del fortalecimiento de las muchas empresas españolas que nosotros tenemos, y porque Ceuta y Melilla van a entrar en una frontera diferente, y porque todo eso es de suficiente envergadura como para que el presidente del gobierno se desplace allí y hable con su homólogo, con el primer ministro. No ha habido ningún desdoro. El gobierno de España sabía perfectamente que el rey no estaba allí. Hablan por teléfono, ha sido recibido por el rey, lo hará en cualquier momento que lo consideren oportuno, pero no había lugar a ninguno de esos comentarios. A mí lo que me resulta extraño es que cuando se hace una reunión de tan alto nivel, donde se implican tantas cosas tan importantes, todo lo que se nos ocurra comentar es, para que ya lo sepa todo el mundo, que el rey no está allí y que por tanto no va a recibir al presidente del gobierno. Que apenas hemos tenido información y hemos debatido sobre los contenidos de lo que allí se ha negociado y hablado y preparado durante mucho tiempo, porque no es cualquier cosa en nuestras relaciones con Marruecos, y sino que se lo digan a mis paisanos los andaluces, que se lo digan a los ceutíes y a los melillenses y a los canarios, que nos va tanto y tan importante en tener bastante prudencia cuando hablamos de estas cuestiones. Pero bueno, yo como recuerdo, porque me tocó estar en el gobierno de Andalucía cuando hasta Aznar retiró los embajadores, yo recuerdo un encargo que recibimos para el gobierno autonómico de Andalucía, que mantuviéramos viva la llama de las relaciones culturales, por lo menos porque nos quedamos hasta sin embajadores, cosa que no puede ocurrir. Y creo que debemos de hablar con un poco más de, en fin,
de fortaleza y de gravedad cuando hablamos de estas cuestiones. No estaba previsto que recibiera al presidente del gobierno, y sí ha sido muy importante todo lo que se ha negociado en materia de la pesca común, en materia de los problemas agrícolas que tenemos también con los productos marroquíes en Europa, y sobre todo porque después de la pandemia teníamos la obligación de reposicionar muchos de los elementos de las empresas españolas allí, que compiten, entre otras razones, con mucha fortaleza, que bien lo sabe José Manuel, con la francesa. A ver, exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Margallo. Es diputado por Melilla. Vamos a ver. ¿Tú fuiste diputado por Melilla? Sí, por Unión de Centro Democrático. Ah. O sea que fíjate. Pero si yo estaba tema, haciendo la comunión por esas fechas, ¿no? Yo ya la había hecho, pero por poco. Pero vamos a ver. Aquí esto del tema de Marruecos, del Magreb y del Sáhara es, como dirían los americanos, es el método del caso. Vamos a analizar lo que ha pasado para elevarlo a categoría. Ha resumido el ministro Álvarez diciendo que en Marruecos, las relaciones con Marruecos, lo que cuenta es el resultado. Tiempo hubo, cuando hacíamos la acción exterior, en que hablábamos de los principios y los valores del ordenamiento internacional, y en el Sáhara nos remitíamos a lo que decía Naciones Unidas. Y se decía una solución justa, duradera, mutuamente aceptable, que reconozca la libre determinación del pueblo saharaui dentro de los principios de Naciones Unidas. Y eso estuvo en las 2 reuniones de alto nivel que se celebraron en la de 2012, allí, en que efectivamente el presidente fue recibido por el rey, y en Madrid en el 2015. ¿Eso enturbió las relaciones? De ninguna manera. Hubo 2 relaciones de alto nivel. ¿Qué ha pasado en el Magreb? Magreb empieza mal porque el presidente Sánchez, por las razones que sea que no entro, no hace la primera visita a Rabat. Suspenden la reunión de alto nivel porque se sienten agraviados. A continuación, el presidente del gobierno decide que venga a España el secretario general del Frente Polisario, Ghali, creyendo que no se van a enterar los servicios marroquíes. Eso se podía haber... Que venga a España para ser tratado de una enfermedad. Sí, pero eso se podía haber resuelto. Humanitaria. Se podía haber resuelto. Te aseguro que yo hablé con los argelinos. Se podía haber resuelto diciéndole: no puede venir porque tiene causas pendientes ante la Audiencia Nacional y podemos tener un problema, y le vamos a pagar un tratamiento en Suiza por razones humanitarias. ¿Qué es lo que ocurre? Se retira la embajadora, que no es una embajadora cualquiera, es hija del médico que salvó a Hassan II, por tanto retiradas de embajadores ha habido muchas, que una cosa es que te invadan parte del territorio nacional como es Perejil, y otra una metedura de pata como lo de Ghali. Yo creo que hay susto en Moncloa y se produce una carta en que se reconoce la marroquinidad del Sáhara Occidental. Se dice que esa es la fórmula que han utilizado otros países. No es verdad. Cuando la primera vez que esto ocurre es a Estados Unidos, cuando se discute una resolución de la Nación en 2016 que dice que la autonomía es una solución seria, realista y creíble. Francia dice que la autonomía es una base seria y creíble, no descartando o no eliminando a las demás. La carta dice más seria, creíble y realista, lo cual anula el tema de la autodeterminación. Eso que produce que Argelia rompa prácticamente relaciones diplomáticas y que en este momento España sea el único país que está importando más gas de Rusia que antes de la pandemia, porque nos hemos quedado sin eso y hemos sido sustituidos por Italia, con los 2 gobiernos distintos, Draghi y Meloni, y por Francia. ¿Cuáles son los resultados de la cumbre? Se vuelve a reconocer la marroquinidad del Sáhara, pero no se reconoce la españolidad de Ceuta y Melilla. Y Marruecos se compromete a estudiar la apertura de las aduanas. La apertura de las aduanas es una obligación que tiene Marruecos por el Acuerdo Mediterráneo de 1996, que dice las autoridades aduaneras españolas serán responsables de la aplicación del presente protocolo de Ceuta y Melilla. Han dicho que lo van a estudiar, no lo han hecho, pero eso es una obligación, no nos están regalando absolutamente. Inmigración. Te voy a dar unos datos porque eso lo llevé muy directamente. Cuando nosotros nos llevábamos tan mal como herederos de Aznar, que defendió la dignidad española y la integridad del territorio, el último año que yo estuve en el ministerio hubo 5.323 inmigrantes irregulares. El primer año de Pedro Sánchez hubo 57.498. Canarias, lo tengo aquí, se ve muy bien. En la época en que estuvimos nosotros 196, ellos suben a 8.000 y pico.
Por tanto, en migración pocas cosas han conseguido. ¿Qué hemos conseguido? Enfadar a Marruecos, al Polisario y yo. ¿Qué han hecho en el Parlamento Europeo? Muy importante. Una resolución en que se pide que se respete la libertad de expresión, que no se detengan los periodistas, que no se les acuse de delitos sexuales, que no se les tenga en detención preventiva, y los eurodiputados socialistas solos, con Le Pen, Simur y un holandés de extrema derecha, votan en contra de esa resolución. El secretario general del partido del PSOE dice que es que no le gustan parte de esa resolución. Yo la tengo aquí y me gustaría saber qué es lo que no le gusta, que haya libertad de expresión, que haya juicios justos, qué es lo que no le gusta de esa resolución. Bueno, los eurodiputados iban por la sombra en el Parlamento Europeo, los del PSOE por la sombra. ¿Así mirando hacia abajo o qué? Sí, mirando hacia abajo. Iglesias. No, porque haría mucho sol. Venga, Pablo Iglesias. No, por la sombra. Iglesias. A mi entender, sol en Bruselas no creo. Iglesias. 2022 ha representado dos claves en la relación de España y Marruecos. Una, y me duele decir esto como español, es una cierta sensación de humillación. Hay dos elementos que consolidan eso. El primero es que Marruecos exija la cabeza de la ministra de Exteriores y que la cabeza de la ministra de Exteriores se le entregue. Y ojo, esto no lo digo yo, esto reconoce todo el mundo que es así, por hacer algo tan grave como dar atención sanitaria a un dirigente del Frente Polisario, teniendo en cuenta las obligaciones de España como potencia administradora de aquella colonia. El segundo es que se deslizó que el programa Pegasus, instalado en el teléfono móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, podía tener que ver con Marruecos. A lo mejor eso se deslizó para no reconocer que eran los propios servicios de inteligencia españoles, porque eso era demasiado humillante para la responsable de los servicios de inteligencia, pero eso se sugirió. Entonces es un poco raro tener este buen rollo con un Estado que por una parte te ha obligado a cesar a una ministra y que por otra parte has llegado a sugerir que podría estar espiando nada menos que al presidente del gobierno. Y en segundo lugar, hay un elemento de cancelación democrática. Por una parte, España, el gobierno del Partido Socialista rompe una política de Estado, una política, ojo, que ni siquiera era una política de izquierdas, era una política de Estado, una política que compartían el PSOE, que compartía tradicionalmente el Partido Comunista, que compartía el Partido Socialista, que era entender que se tenían que cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas y que eso y el Partido Popular y que eso de la solución marroquí de que el Sáhara fuera una autonomía, una comunidad autónoma, no, que tenía que haber libre ejercicio del derecho a autodeterminación del Sáhara y que todo el mundo sabía que eso quería decir que iban a ser una nación reconocida de pleno derecho a nivel internacional. Eso en 2022 acaba. España se abre a estudiar la posibilidad de que el Sáhara está sometido a soberanía marroquí. Eso es un cambio en una política de Estado y no se hace con consenso parlamentario. De hecho, el PSOE está solo en eso. No tiene apoyo ni de sus socios por la izquierda ni de las fuerzas políticas por la derecha. Y en segundo lugar, hay un elemento muy grave que denuncia el propio defensor del pueblo, que no es sospechoso de ser un bolchevique, que es un señor del Partido Socialista y buena parte de las ONGs, que acreditan la violación de derechos humanos en territorio español con ocasión de la llegada de una serie de migrantes que mueren, pues voy a utilizar una palabra muy fuerte, pero es que nadie se mata de un golpe contra el suelo en una cosa de estas, como consecuencia de la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos, que se produce en algunos casos dentro del territorio español, como denuncia la Defensoría del Pueblo y diversas ONGs. Pues en fin, a mí la verdad es que con esto lo de que el rey de Marruecos esté o no me parece anecdótico. Por cierto, Margallo, una cosa, no sé si has visto el dato de la encuesta de 40 para la serie El País, que dice que ya no es solo que entre el grueso de los españoles 2 de cada 3 están a favor de un impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, sino que entre los votantes del PP también. La mayoría de los votantes está a favor de un impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas. Pregunta, la única respuesta es que estás a favor. Dice, ¿quiere usted, sin llamarles las cosas esta que te llaman secretaria general... Al micrófono, Margallo. Secretaria general de Unidas Podemos. Claro que estamos todos de acuerdo en que se graben los beneficios extraordinarios de las empresas. Lo que hay que saber es las consecuencias que tiene eso en un mundo globalizado y en que el ahorro se desplaza con un golpe de ratón. Por eso... siento citarme en primera persona, acabo de ser ponente del informe sobre reforma de tratados y yo he pedido
disolver, eliminar el voto de mayoría calificada precisamente para armonizar el impuesto de sociedades, que afecta a la competencia. Hacerlo en solitario te puede suponer que el ahorro se vaya a otro lado y que, en definitiva, acabes perdiendo empleo. Hemos firmado, todos los países de la Unión Europea, en la OCDE, un impuesto mínimo de sociedades. No hemos logrado todavía un acuerdo ni siquiera para armonizar la base imponible en el impuesto de sociedades, porque tienes ahí la presión de Irlanda, de Malta y de otros países que creen eso. Pero con la imposición hay que tener mucho cuidado en intentar ser el primero de la clase, porque te puedes quedar solo con el ahorro yéndose fuera. Y un país que tiene un 118% de deuda pública, créeme que necesita mucho ahorro, y mucho más cuando el Banco Central ya ha dejado de comprar y ha dicho vaya usted a comprar a los mercados. Calvo, ¿qué es lo que más te llama la atención de esta encuesta de 40EB para la serie El País? Oye, por alusiones que llamamos en el Parlamento, quiero ir un momento a Marruecos, déjame un segundo. Hombre, porque claro, un país si zigzagueando de un tema a otro. Es un país con vale, el dame un segundo, Carmen, voy a ir a ti, pero es que mira, justo en este momento voy a ir a ti, Carmen, no te quito la palabra, pero me está escuchando en este momento desde Turquía Moisés Bellok. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que es un bombero que acaba de llegar ahora mismo a Turquía para participar en las tareas de rescate. Moisés, exactamente cuál es el plan que tienen ahora. Bueno, nosotros acabamos de aterrizar en Estambul y ahora estamos recogiendo todo el equipamiento y los perros y haciendo las gestiones para que de aquí nos desplacen directamente a las zonas de intervención. ¿Y cuáles son las zonas en las que les han dicho que pueden trabajar o cómo va a ser ahora mismo? De momento aún no hay establecido, o sea, hay muchas zonas de trabajo, sí. Aún no hay establecido un procedimiento porque aún no hemos contactado aún estamos dentro del aeropuerto, vamos a pasar el control de pasaportes y aparte de fuera del aeropuerto es donde nos están esperando para indicarnos zonas y demás. Entonces, de momento, lo único que tenemos claro es que estamos aquí, estamos haciendo todas las gestiones para continuar a partir de aquí. Cuando recogemos todo el equipamiento y los perros, poder continuar hasta las zonas de trabajo lo antes posible. Perros especializados en la detección de personas. Correcto. ¿Con qué material van a trabajar? Vale, llevamos localizador de personas también electrónico, llevamos material de rotura, de corte, o sea, de rotura de hormigón, cortes de hierro, todo necesario para el rescate y la atención a las víctimas. ¿Están preparados para lo que se van a encontrar allí? En principio nosotros llevamos 24 años de experiencia en nuestra organización y este es el terremoto 14 en el cual intervenimos. Entonces, más o menos, pues bueno, tenemos experiencia en este tema como para saber un poco cómo nos vamos a encontrar, porque bueno, tiene cierta similitud con otras veces que hemos estado aquí en Turquía y también con Haití. Moisés Bellok, bombero, presidente de la ONG Valenciana Intervención, Ayuda y Emergencia. Gracias, buenas noches. Y nadie está preparado para lo que ves allí. Nadie está preparado. Bueno, hay profesiones y profesiones. Está claro que lo nuestro es una tontada al lado de lo que se van a encontrar estos hombres y estas mujeres para hacer lo que de verdad importa en esta vida, ¿no? O sea, que después de este terremoto, los pollos estos que montamos, que lo entienda. Porque fíjate lo que se puede encontrar ahora ahí, la necesidad que va a haber de ir y sobre todo los sirios, que son campamentos de refugiados que no va a ir nadie a ayudarles y que lo que se van a encontrar ahí es la muerte de manera directa. Yo creo que, en fin, que a veces estamos muy locos. En circunstancias como esta, ¿qué tipo de dispositivo se activa dentro del gobierno para enviar ayuda de emergencia? ¿Cómo se calcula? ¿Quién se encarga de eso? ¿Cómo son los protocolos? Bueno, suele coordinar presidencia y el gabinete del propio presidente, pero la verdad es que nuestro país en eso, yo creo que en eso tenemos que estar los tres de acuerdo. Es un país con una capacidad de respuesta muy grande y luego algo muy importante, que yo creo que los españoles y las españolas, cada vez que el gobierno, este u otro, empieza a ayudar en catástrofes de esta naturaleza, la gente en este país le gusta mucho. No hay nunca una crítica. Si tú dices mañana son 3 aviones y más hume para allá y nos va a costar tanto, es que la gente está orgullosa de que lo hagamos. Yo creo que estas son cosas que merecen la pena, porque fijaros lo que puede haber allí, lo que nos vamos
seguir encontrando. Ahora mismo, ¿qué sabemos de lo que hay? ¿Cuál es el balance actualizado a esta hora de la noche? Son 2 horas más en Turquía. Isabel Villar, última hora. Pues sabemos que los servicios de emergencias turcos han conseguido sacar de debajo de los escombros a 7.340 personas. Según la agencia France Press, está siendo una noche de rescate en Turquía. Noche de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, pese a que ya no hay luz, pese al frío, con temperaturas por debajo de los 0 grados. Según la última actualización de víctimas, el gobierno turco ha confirmado más de 2.300 muertos en su país y otros 13.000 heridos. Sumado a las víctimas en Siria, el total de muertos asciende a más de 3.500 y el de heridos a más de 16.000. De ahí de Siria siguen llegando también testimonios de supervivientes. Este que vamos a escuchar lo ha recogido Sky News, un hombre que ha contado que el terremoto lo sacó de la cama, fue hasta la habitación donde dormían sus 3 hijos y ni los despertó. And I was waiting for our death, all of us. Simplemente estaba esperando nuestra muerte, dice. Afortunadamente todos se han salvado. Qué duro. Minuto 25. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Lo más interesante de la nueva ley de libertad sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, promovida por la ministra Irene Montero, es el protagonismo que te concede al consentimiento como elemento central de cualquier relación sexual. Se supone que ese protagonismo no va a desaparecer en los cambios que va a introducir ahora el PSOE, pero si lo hiciera sería una pena, porque es un avance muy importante en la identificación de las agresiones sexuales. Dicho esto, es fácil comprender las prisas del Partido Socialista por eliminar este tema del debate público, porque es difícil imaginar una manera más desastrosa de llevar adelante una ley que se supone que está destinada a marcar un tiempo que el camino que está recorriendo esta norma. Todo se debía haber solucionado y corregido hace semanas si no fuera por la terquedad del Ministerio de Igualdad, pero ya que se ha llegado hasta aquí y de tan mala forma, por lo menos acaben bien y no armen más líos ahora con el protagonismo del consentimiento. Déjenlo en paz. Punto y 25. ¿Y en qué punto está Manu Carreño? ¿En qué punto está la investigación a Manchester City en la Premier? ¿Qué va a pasar con él? Aymar, pues vamos a tratarlo también en el larguero. Ya has visto lo que ha pasado con la Juventus, ¿sí? Esas irregularidades financieras que han supuesto que le hayan sancionado con pérdida de puntos. Ojo que algunos diarios y algunas informaciones en Reino Unido hablan de que podrían incluso expulsar al City de la Premier. Me parecen que son las medidas más drásticas, pero no descartan desde luego que haya posible multa económica y también sanción de pérdida de puntos. Así que ojo con los fichajes que ha hecho en los últimos 9 años el Manchester City y sus posibles irregularidades. ¿Y qué más tenemos en el menú del larguero esta noche, Manu? Tema Vinicius, que está muy calentito. Es un poco el ágora de esta noche del larguero. Sí, ¿no? Nos vas a dar un dato, ¿no? Nos vas a dar un dato impactante. Sí. En el larguero. Bueno, hay datos que hay que analizar ahora. Venga, sí. Quédense, escúchenlo, el larguero con Manu Carreño. Sí. En cuanto despidas te lo voy a dar a ti en primicia, Aymar. No, no lo va a decir. No, publicidad, por favor. En publicidad se lo cuentas a Carmen Amargallo de la Iglesia. Oye, no me haga esto, Manu. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo. Hasta el lunes que viene. Adiós. Hasta el lunes. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.